Queridos amigos, en esta conferencia continuamos nuestra reflexión sobre el lenguaje simbólico del Apocalipsis, porque comprenderlo correctamente es una clave vital para entender el libro. Pasemos ahora a la cuestión de cómo interpretar correctamente los símbolos. Por desgracia, las interpretaciones fantasiosas del Apocalipsis son legión. Entonces, ¿qué criterios objetivos podemos adoptar? Creo que debemos distinguir tres niveles diferentes para interpretar los símbolos del Apocalipsis. El primer nivel de interpretación es el contexto cultural en el que se escribió el libro y en el que los símbolos tienen un significado extraído de la experiencia humana, fácil de percibir. A menudo este significado puede ser universal, pero no siempre es así. El símbolo del cordero, por ejemplo, expresa universalmente la dulzura, la inocencia, mientras que el del león expresa fuerza y realeza, el león como rey de los animales, en un gran número de culturas, pero no en todas. En las culturas del Extremo Oriente, por ejemplo, el rey de los animales no es el león, sino el dragón. Es más, en Occidente, el simbolismo del dragón es siempre negativo. El dragón es visto como un animal peligroso, feroz y malvado. Basta pensar en los dragones de muchas leyendas europeas, hasta el dragón Fafner de la ópera Siegfried de Richard Wagner. En cambio, en las culturas del lejano oriente, el simbolismo del dragón es a veces muy positivo. Hay dragones buenos y dragones malos. Otro caso interesante es el del color blanco, símbolo de victoria y celebración en las culturas occidentales, pero símbolo de luto en culturas del lejano oriente. Estos dos ejemplos muestran que debemos tener en cuenta la cultura judío-mediterránea en la que se escribió y expresó el Apocalipsis, pues de lo contrario corremos el riesgo de hacer interpretaciones erróneas. El segundo nivel para interpretar los símbolos es la Biblia en su conjunto. Para el lector cristiano, la Biblia es un libro unificado por su inspiración que procede del Espíritu Santo, su autor principal. El lector que no es cristiano, en cambio, puede reconocer que el autor humano del Apocalipsis, un judío, estaba impregnado del Antiguo Testamento, al que hace constantes referencias. Algunos de los símbolos del Apocalipsis, cuando se sitúan e interpretan dentro de la Biblia, evocan inmediatamente otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, el símbolo del cordero evoca inmediatamente el cordero pascual, libro del Éxodo capítulo 12. El cordero del sacrificio de la ley mosaica y el siervo sufriente de Isaías 53. La mujer vestida de sol del capítulo 12 del Apocalipsis le emite simultáneamente a la mujer que se enfrenta a la serpiente, Génesis capítulo 3, a la madre del Emmanuel, Isaías capítulo 7, y la esposa del Cantar, Cantar de los Cantares capítulo 6. De este modo, un símbolo remite simultáneamente a distintos pasajes de la Biblia, formando una red de alusiones que resuenan entre sí.
Naturalmente, para percibir estas alusiones se requiere una buena familiaridad con el Antiguo Testamento, lo que, por desgracia, sigue siendo demasiado raro entre los lectores cristianos. Las Biblias indican algunas de estas alusiones en notas a pie de página o en los márgenes del texto, pero no pueden mencionarlas todas. Por último, el tercer nivel de interpretación es el contexto histórico y geográfico del mundo greco-romano de la época de Juan, en el que ciertas imágenes tenían ecos particulares. En términos históricos, por ejemplo, la imagen de la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, una de cuyas cabezas había sido golpeada de muerte porque había sido curada, versículo 3, contiene sin duda una alusión a una leyenda romana, la de Nerón vuelto a la vida. El emperador romano Nerón se suicidó en el año 67 clavándose un puñal en la garganta. Sin embargo, una leyenda decía que estaba vivo, que se había refugiado con los partos y que regresaría al frente de un ejército para vengarse del Senado romano. Y podemos tomar otro ejemplo. La amenaza de Cristo de venir como un ladrón para tomar por sorpresa a la iglesia de Sardis, capítulo 3 del Apocalipsis, aprovecha la historia de la ciudad de Sardis, que en 2 ocasiones de su historia había sido tomada de noche por el enemigo, por no haber estado suficientemente en guardia. La referencia a estos episodios de la historia de Sardis, poco gloriosos, pero bien conocidos por los cristianos de aquella ciudad, da mayor impacto a la amenaza de Cristo. Si tenemos en cuenta esos 3 niveles de interpretación de los símbolos del Apocalipsis, nos orientaremos hacia una interpretación correcta y no fantasiosa. Para concluir sobre el lenguaje simbólico del Apocalipsis, me gustaría abordar ahora la siguiente pregunta, que se hacen muchos lectores del libro. Pero, ¿por qué está escrito el Apocalipsis de tal manera que tan pocos lectores lo entienden? ¿No podría haberse escrito de forma más clara? Bueno, es una pregunta legítima. En realidad, la elección del género apocalíptico con su lenguaje simbólico ofrece grandes ventajas que es importante comprender. Mencionemos 3 de ellas a continuación. En primer lugar, el lenguaje simbólico permite sugerir lo que no se puede representar porque no es de este mundo. Un caso típico es la descripción del cielo en el capítulo 4. Ciertamente podemos hablar teológicamente del cielo, pero difícilmente podemos representarlo. La teología católica especifica que la visión de Dios cara a cara en el cielo será sin imagen para el intelecto, lo que implica que es estrictamente imposible describir esta visión de Dios de forma adecuada. Otro ejemplo, la descripción de la Jerusalén celestial en los capítulos 21 y 22. En ambos casos, el lenguaje simbólico hace que sea posible sugerir lo que es propiamente indecible. He aquí que un trono se erigía en el cielo
y uno estaba sentado en el trono. Capítulo 4, versículo 2. Dios está más allá de toda imagen. Pero Juan sugiere su belleza mediante símbolos luminosos. El que está sentado es como una visión de jaspe y cornalina. Un arco iris alrededor del trono es como una visión de esmeralda. Segunda ventaja del uso del lenguaje simbólico es el fuerte impacto que confiere al mensaje. El Apocalipsis está lleno de imágenes poderosas que captan la imaginación de los lectores, incluso de los oyentes, ya que debió de ser proclamado inicialmente en comunidades cristianas antes de ser leído, quizá durante asambleas litúrgicas. Por ejemplo, la fantástica descripción de las plagas de las trompetas en los capítulos 9 y 10, la descripción de la bestia monstruosa del capítulo 13, que parece al mismo tiempo como un oso, un león, una pantera, la visión de la prostituta, capítulo 17, de la vendimia del capítulo 14 con la enorme cantidad de sangre derramada, etc. Estas imágenes son poderosas y tienen un efecto en el lector. El autor del Apocalipsis se sirve de ellas para transformar la mirada del lector sobre el mundo, abriéndola a los ojos de la fe. Por último, una tercera ventaja del uso del lenguaje simbólico es que permite crear redes de asociaciones de imágenes. Una misma imagen puede evocar al mismo tiempo varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la imagen del mar de cristal, capítulos 4 y 15, evoca el mar rojo, la bóveda translúcida bajo el trono de Dios en Éxodo 24 y Ezequiel 1, el mar de bronce del templo de Salomón y tal vez el firmamento del Génesis. El cordero remite al sacrificio de Isaac, Génesis 22, al cordero pascual del Éxodo, Éxodo 12, al siervo sufriente, el cuarto poema del siervo, en Isaías 53. Hay que reconocer que el lector, y sobre todo de cultura occidental, necesita tiempo para entrar en el lenguaje simbólico del Apocalipsis y comprender cómo funciona. Al principio, la gente se siente perdida y se pregunta si se trata de un lenguaje esotérico. Sin embargo, unos 40 años de estudio del Apocalipsis me han mostrado que si ustedes perseveran, muy pronto se verán recompensados de sus esfuerzos, llegando progresivamente a comprender la enseñanza del libro y apreciar su belleza y su riqueza. Para quienes deseen profundizar en la cuestión del lenguaje simbólico en el Apocalipsis, les recuerdo que he escrito un estudio en francés sobre este tema que constituye el primer capítulo de mi libro Chemin à travers l'Apocalypse, Caminos por el Apocalipsis, cuyas referencias figuran en la bibliografía. Hasta pronto para el próximo video.